Buenas noches, yo soy la licenciada Brigitte Stuckman y esta noche estamos en una edición especial del Bloque Legal aquí en mi colmado. Es un show. Es un show. Nuestro tema de hoy es la Ley de Acceso a la Información Pública, que es la ley número 200-04 del año 2004. La soberanía nacional le corresponde al pueblo. Es nuestro derecho constitucional enterarnos en qué nuestros funcionarios están gastando los fondos públicos. Conoce tus derechos, conoce el empleo de los fondos públicos, conoce tu gobierno. Ahora bien, ¿cuál es el mecanismo legal que tenemos nosotros, los dominicanos, para saber en qué nuestros funcionarios están empleando esos fondos públicos? Esto y más después de una breve pausa. No se vayan. Ya estamos aquí de vuelta en el bloque legal con nuestro tema, la Ley de Acceso a la Información Pública, ley número 200-04. Aquí Licenciada, estoy con mis buenas amigos. noches. Buenas noches. Usted en el colmado hoy. Sí, hoy en el colmado. Todavía no me han brindado aquí en el colmado, que se haga de público conocimiento. Colmado de Gerardo Sena. No, pero le vamos a dar un poquito de agua asesino ahorita cuando ya se agoste un poquito que de hablar. El agua asesino me encanta. Claro sí, que eso sí. sí. Licenciada, hay una cosa que yo no entiendo. ¿Por qué necesito yo una ley para informarme si eso es un derecho fundamental? Pero es precisamente porque es un derecho fundamental que necesitamos de esa ley que establece la forma de cómo se debe solicitar las informaciones y también establece las sanciones. La ley 200-04 del año 2004 también establece las sanciones cuando las entidades públicas no te quieren dar la información que tú estás solicitando. Es un principio general, es un derecho fundamental tener acceso a ese tipo de información porque los fondos públicos son para nosotros, para el bienestar del pueblo. ¿Qué es lo que plantea en sí la ley de información pública? ¿Eso funciona? Sí, eso funciona, o sea, Mucho cacareo y muchas cosas, y a veces como... No es letra muerta, no es letra muerta, esa ley de verdad funciona, la ley 200-04, es una ley que orienta a los ciudadanos, que dice la forma, cómo se debe solicitar la información, que nos dice las sanciones en que van a incurrir los funcionarios cuando no nos otorgan la información, o qué debemos hacer los ciudadanos cuando estamos requiriendo información y no están satisfaciendo nuestras necesidades, o sea, no nos están dando la información que realmente hemos solicitado. O sea, esa ley establece las pautas y orienta a los ciudadanos. Es una ley bastante corta, del año 2004, nada más son como 11 páginas y se pueden bajar del internet, se puede conseguir por todas partes esa ley realmente. ¿Cómo ayuda esa ley pues a combatir la corrupción? Esa ley lo que establece es que es nuestro derecho como ciudadanos solicitar la información a las entidades públicas en qué se están empleando los fondos, es nuestro derecho. A la vez se está haciendo los trabajos del gobierno, los trabajos de entidades públicas más transparentes, y donde hay transparencia no cabe corrupción. O sea, esa ley, la ley 200-04, ayuda a combatir la corrupción. ¿Esta ley funciona solamente para los gobiernos o también para los partidos políticos? Porque los partidos políticos son quienes dirigen el gobierno. Exactamente. Esa ley funciona tanto para las entidades gubernamentales, incluso lo dice en su artículo 1, para las entidades gubernamentales, organismos y entidades de administración pública centralizada, organismos y entidades autónomas y o descentralizadas del Estado, en fin, todas las entidades públicas que reciben
fondos del gobierno e igualmente los partidos políticos, de dónde provienen los fondos, quién está apoyando económicamente los partidos políticos. Y aparte de eso, también incluye al Poder Legislativo y el Poder Judicial en sus funciones administrativas. O sea, ojo con eso, se trata de funciones administrativas. Estamos preguntando, requiriendo información sobre las funciones administrativas, en qué se están empleando los fondos, los recursos. Eso lo abarca esa ley. Ahí se puede muy aplicar. bien. Licenciada, ¿qué tipo de informaciones yo como ciudadano puedo solicitar? Todo tipo de información, o sea, por ejemplo, en qué se están gastando ciertos fondos, para qué fines se están empleando, presupuestos y cálculos de recursos, evolución, estado de ejecución, programas y proyectos, las licitaciones, plazos, ejecución y supervisión de esos proyectos, todas esas informaciones, también la nómina, o sea, quiénes están en la nómina, por ejemplo, el ayuntamiento, todas esas informaciones se pueden solicitar. La ley esboza o sea, es enunciativa en cuanto a las informaciones que se pueden solicitar. Es decir, que Ilana puede darnos información. Exacto, o sea, Ilana como síndica del ayuntamiento. Como Sánchez. O sea, no es Ilana directamente como síndica del ayuntamiento, pero sí el ayuntamiento como entidad gubernamental sí puede darnos la información que nosotros estemos requiriendo. ¿Hay tipo de informaciones prohibidas que no se pueden revelar? Sí, hay cierto tipo de informaciones que la misma ley dice que no se pueden revelar. Por ejemplo, las informaciones vinculadas con la defensa o seguridad del Estado, claro está que no se puede divulgar para poner en peligro al Estado. Información confidencial o secretos de resguardo de estrategias que se están empleando. También cuando se trata del desenvolvimiento de un sistema bancario. Por ejemplo, el Banco de Reserva es un banco público. Cuando se está requiriendo información a esos bancos o al Banco Central, no todas las informaciones se pueden divulgar. Cualquiera persona común y corriente puede solicitar la información de la nómina del ayuntamiento. Por ejemplo, sí, en el caso de la nómina del ayuntamiento sí se puede solicitar. Hay que dirigirse al Departamento de Recursos Humanos, donde está mi amigo el licenciado Neferson de la Cruz. Uno le dirige una cartita, incluso yo sé que se ha otorgado información sobre el ayuntamiento, información pública. O sea, el ayuntamiento Sosúa está cumpliendo con esa ley. Aparte de que cabe resaltar que esa ley la firmó la misma Ilana como secretaria de la Cámara, o sea que se está cumpliendo. En su periodo de diputada. Sí. Estas informaciones, después que yo la obtengo, ¿puedo difundirla en los medios de prensa? Sí, es tu derecho. O sea, una vez que uno solicita esa información y se la otorgan, uno lo puede difundir en los medios de prensa. O sea, eso también es un derecho constitucionalmente protegido, porque no se trata de secretos. Esa información es pública y si uno decide divulgarla en los medios de prensa, por televisión, por radio, lo puede hacer. ¿Cuáles son los procedimientos que me conciernen a mí como ciudadano para solicitar esas informaciones? Yo quiero solicitar una si tú quieres solicitar, exactamente, estoy interesado en eso. Si tú quieres solicitar alguna información a una entidad pública, la ley establece en su artículo 7 un procedimiento muy sencillo. Por simple carta, o sea, tiene que ser escrito por simple carta, enunciando el nombre completo y la calidad de la persona que está requiriendo la información, identificación clara y precisa de los datos que se solicita, o sea, qué exactamente tú quieres saber, identificación de la autoridad pública que posee la información, o sea, quién va dirigido, en ese caso si va dirigido al ayuntamiento o a qué entidad pública gubernamental va dirigido. Igualmente la motivación y las razones por qué se está solicitando esa información. O sea, no debe ser así, por el simple deseo de saber quién está en la nómina, sino por qué tú quieres saber. Inquietud del civil, ¿no? Por ejemplo, si tú dices, fulano de tal dice que es empleado del ayuntamiento, yo quiero saber si real y efectivamente él trabaja para el ayuntamiento y cuánto gana.
ahí sí tú tienes una razón porque tú has escuchado que esa persona trabaja para el ayuntamiento y tú quieres saber si real y efectivamente es así. También es importante poner en la cartita, por simple carta se puede hacer muy sencillo, el lugar o medio para recibir las informaciones solicitadas. Se pueden, la entidad gubernamental o la entidad pública puede otorgar esas informaciones por teléfono, por fax, por correo electrónico, o si tienen una página en internet lo pueden publicar por la página en internet, por correo normal o por correo certificado. O sea, por todas esas 7 vías se pueden publicar esas informaciones que tú has solicitado. Aunque tú como persona privada, o sea, como civil, estás solicitando esa información, la respuesta te la pueden otorgar de forma pública en la misma página del internet. Correcto. Y también es muy importante la fecha. ¿Tiene el ayuntamiento, por cierto, una página donde... O sea, el ayuntamiento, yo sé que Félix Corona siempre publica informaciones del ayuntamiento. La cosa. No, yo creo que ellos no lo han publicado. Personas por cobrar sin trabajar. No, yo creo que ellos no lo han publicado, pero si a ti te interesa por una razón u otra, puedes solicitarlo. Igualmente, si tú quieres saber cuáles son las personas... dar ese papel? Mira, si no te quieren dar la información... Y disculpa que te abunde en esto, porque lo que pasa es que en los asuntos políticos siempre hay una hegemonía, hay un asunto de que a fulano no se lo doy porque... Pero no, yo te entiendo perfectamente. Tenemos la ley, como tú dices, el derecho asiste. La ley 200-04 del año 2004 es muy severa en cuanto a la denegación de la información. Incluso establece un plazo específico en que la entidad pública debe responder, tiene que responder con la información o con una negativa. Tienen un plazo de 15 días hábiles para darte la información que tú habías solicitado. Si dentro de ese plazo de 15 días ellos no han podido hacer todas las investigaciones del lugar y ofrecerte los datos que has solicitado, a la misma vez te pueden, al vencimiento de los 15 días, se le da una prórroga de 10 días más. O sea, en total... son 25 días. Por ejemplo, licenciada. Perdón, Oca, que te interrumpa. Hemos visto muchas veces que muchas instituciones públicas se niegan a dar esas informaciones. Es que no la dan. Sí, ¿no? Y nunca hemos visto una respuesta legal de la parte claro. Por ejemplo, si yo envío una carta al ayuntamiento para que me dé la nómina, yo tengo mis razones por mis exigencias, ¿quién me da un acuse de recibo? ¿Quién me va a recibir? Mira, primero... ¿Qué constancia tendré yo de que me la recibieron? La constancia que tú tienes con la carta, tú la imprimes 2 veces. Una que te la firmen como acuse de recibo. La secretaria. Debe tener la fecha en la que ha sido depositada esa carta, esa solicitud, y te quedas con ese acuse de recibo. Entonces, a partir de esa fecha empieza a correr el plazo. Magnífico. Si existe alguna negativa, alguna información confidencial que no, por la razón por la que no te pueden otorgar esa información, deben responderte en 5 días laborables, motivando por qué no te pueden dar esa información. Ahora bien, si simplemente se niegan o ignoran tu solicitud, o sea, no te hacen caso, después de los 15 días tú no recibes ninguna respuesta, o es como tú habías dicho, ¿no? Demanda. Sí, en ese caso incluso se puede acudir al recurso jerárquico, es decir, a la institución inmediatamente superior para solicitarle esas informaciones. Pero en el caso de negativa, de que ellos no cumplen con el plazo, se puede elevar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional Administrativo, porque está solicitando informaciones administrativas. Yo te pregunto si un extranjero también puede tener las mismas exigencias. A uno siendo dominicano, ¿puede un extranjero pedir una rendición de cuentas, por ejemplo? Sí, un extranjero también, porque es todo ciudadano. Entonces, sobre todo cuando el extranjero está legalmente aquí en el país y le interesa, le duele el país, la República Dominicana también lo puede solicitar, ¿por qué no? ¿Y qué tiempo disponen esas instituciones para dar esa información? Que creo que lo mencionaste, el asunto de los 15 días. Vamos a volver con los plazos. El tiempo es 15 días hábiles para dar una respuesta. Puede ser prorrogado por 10 días más, o en caso de que existe alguna negativa en la que no, por razones legales, claro está, no pueden darte esa información, dentro de los 5 días laborables deben darte una respuesta de por qué no se te puede dar esa información. ¿Cuánto cuesta solicitar eso? Dime tú.
Porque aquí no tenemos mucho cuarto para estar con ese protocolo. ¿Cuánto nos cuesta eso? En principio, eso es gratis. ¿Qué? Sí, porque es un derecho. Solicitar informaciones derechos que son son tan gratis. peligrosas y tan No son peligrosas porque son para la institución informaciones, siempre sabe que hay un misterio con esos datos, que las cuentas, la transparencia que ante cuánto todo. se gastó en tal obra, que esto. La transparencia Mira, ante Troche le todo. han dado unos cuartos ahí de con la plata que no se saben dónde lo ha metido. Que lo está empleando, espérate, tampoco así. Ay, mi madre, No, Dios mío. pero... Carta para Troche. bueno, pero en esos casos existe el plazo, se debe cumplir con el plazo, se está tratando de combatir la corrupción, o sea, transparencia ante todo. ¿Qué pasa cuando uno dirige la solicitud a un departamento equivocado? La ley es muy clara en cuanto a eso. Uno no tiene la culpa de que accidentalmente haya dirigido esa carta al departamento equivocado. Entonces, ese departamento debe reenviar esa solicitud al departamento correspondiente. Por ejemplo... Ejemplo, se le envía a Norberto a Planeamiento Urbano. Exactamente, se lo envían a Norberto, pero Si en Norberto realidad dice debe... que, miren esto. Sí, deja pasárselo a Neferson, que está en recursos sí. humanos, deja pasarlo al tesorero, que él sabe de Y eso. si no, y si la archiva y no le importó. No, él no lo puede archivar porque está obligado por ley dentro de los 15 días da una respuesta. Y aparte de eso, hay una sanción a los funcionarios que no están ofreciendo esa información, que están negando darte esa información. Hay una sanción penal. Y si, por ejemplo, me dan la información y yo no estoy satisfecho con esa información, No cogiste gusto con esa información. Claro. No fue en realidad lo que yo esperaba. Exactamente lo que tú esperabas. En ese caso se puede elevar la solicitud al órgano inmediatamente superior, jerárquicamente superior. Si todavía no estás satisfecho con la respuesta que te vaya a dar entonces el órgano jerárquicamente superior, puedes elevar tu solicitud al tribunal administrativo. O sea, otra vez más superior todavía. Okay. Hasta que te den una respuesta satisfecha, exactamente, satisfactoria. Pero en esos casos te han dado una respuesta. Y cuando dura más de lo previsto, no para darte la información. Que eso puede pasar incluso con la prórroga, o sea, no debería pasar, y la ley dice en esos casos, cuando no están dando la información dentro del tiempo previsto, ya eso es denegación, y en ese caso se puede elevar un recurso de amparo. ¿Dónde yo la encuentro esta ley? Esta ley se encuentra por todas partes en internet, incluso las organizaciones gubernamentales, entidades públicas que tienen página en internet, tienen esta ley publicada en su página también, y cabe resaltar para los funcionarios que no están cumpliendo con las informaciones que le ha sido solicitado, esta ley establece sanciones penales de 2 meses, creo que a 5 o a 6 años, incluso una inhabilitación de 5 años de ejercer un cargo público. O sea, esta ley tiene sanciones bastante de 6 meses a 2 años, según el artículo 30. Eso es una sanción bastante severa, eso es prisión. Sí. O sea, deben tener cuenta con eso. Y cuando yo tengo conocimiento, por ejemplo, de que en algunas oficinas públicas hay personas trabajando, o sea, cobrando sin trabajar, y hay familiares del encargado, botella, nepotismo, ay, claro, nepotismo. Exactamente. Eso casi no es común. Casi no es común. Dios. Y esta ley lo que está tratando es evitar las botellas. Esa ley no se mete en eso, de que en botella. Sí, la ley está tratando de combatir la corrupción, de combatir el asunto de las botellas, del nepotismo, exactamente, al hacer los trabajos del gobierno, al hacer los trabajos de las entidades públicas lo más transparente posible. Pero esta ley de acceso a la libre información tiene un departamento en el Estado. Sí, o sea, cada personas entidad, que tienen botella allá mismo en ese departamento. o sea, Dios. cada borrachito. Eso duro. sí fuese mal, si el Departamento de Acceso a la Información Pública tuviese botella ellos mismos, pero cada entidad, no, yo no estoy diciendo que existe. No, estamos hablando de recursos jurídicos, que es lo que asiste. La realidad social es otra. Sí, y las entidades públicas deben tener un departamento para esos fines. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Sosúa no tiene un departamento especial para esos fines, pero nunca se ha negado información, o sea, no hay ningún daño. Licenciada, yo tengo una inquietud, es algo muy particular, quiero aprovechar la ocasión. Yo solicito a la gestión 2010-2016 la nómina impresa, un papel así. No me lo dan.
yo tengo inquietudes y pienso que hay gestos y actos de corrupción donde hay obras sobregiradas y digamos que tal vez el Estado ha hecho algunas inversiones y el dinero capital que recauda el municipio no se ha invertido en nada. Yo quiero saber qué pasa con eso, tampoco me lo dan. ¿En qué yo puedo relacionar la Cámara de Cuentas con un posible caso dentro de un ayuntamiento? Primero, el primer paso que tú tienes que hacer es solicitar esa información. No me la dieron, No te la digamos que no me la dieron bajo ningún un concepto. recurso de amparo para que el tribunal ordene que se te den esas informaciones. Eso es el procedimiento que la ley 200-04 Entonces, establece. cuando uno quiere hacerle una auditoría Exactamente, o sea, tú solicitas las informaciones que tú deseas, por ejemplo, la nómina, o sea, las estadísticas, las informaciones que tú deseas, las solicitas. Los presupuestos y esas cosas. O los presupuestos, exactamente, a través de la carta, así como dice la ley, con todas las formalidades como establece, la solicita y si dentro de los 15 días hábiles o si hacen alguna prórroga dentro de los 10 días posteriores, no te dan ninguna información, eso es denegación. Y en ese momento levantas el recurso de amparo para que el tribunal le ordene, en ese caso al ayuntamiento, ¿verdad?, para que te den esas informaciones. Ahora, si no lo dan, incluso los funcionarios, como ya he dicho, hay sanciones penales si no cumplen con lo que es su deber. La información es pública. Licenciada, para mí yo tengo una inquietud, porque aquí en la República Dominicana hay un departamento que se llama en contra de la corrupción, de PRECO, pero vemos que solamente se persiguen a los funcionarios de los gobiernos pasados. ¿Qué debe hacer la ciudadanía? ¿Qué debe de hacer la gente cuando se da ese caso aquí en la República Dominicana, que es bastante común y más en tiempos de política? Ellos pueden saber que se está acabando con una institución, que se está acabando con una compañía del gobierno y no dicen nada, pero si ese dirigente de esa compañía se pasa a otra parcela política, entonces viene la persecución. ¿Qué se debe hacer en ese caso? No, o sea, la ley se concentra realmente, la ley 200-04 se concentra realmente en las informaciones que el ciudadano común y corriente le solicite a una entidad pública, una entidad gubernamental. Entonces, en esos casos, si ellos no responden, si hay denegación en cuanto a esa información, ya en ese caso se puede ir a los tribunales, incluso se le aplica las sanciones penales. No estoy diciendo que eso es rápido, pero es un deber del funcionario. Entonces, hay que seguir con el proceso judicial, o sea, obviamente tiene que haber una sentencia que condene a ese funcionario en virtud de esa denegación de información pública, que lo sancione, que lo condene, tiene que haber una sentencia para que vaya preso realmente. Licenciada, esto es un tema increíble, a mí me encanta. Ley de acceso a la información pública. Incluso hay un video, el señor director, a ver si lo puede enseñar de un pronto, un video corto que tenemos que también está en nuestra página de Bloque Legal en Facebook, a ver si el señor director lo encontró. ¿A cuánto visita? El derecho al libre acceso a la información pública y conocer qué están haciendo las instituciones del Estado con nuestro dinero. Solicito ver el listado de suplidores de esta institución. Claro que sí, sus datos, por favor. Solicito ver la nómina de los empleados. Estoy solicitando vía internet el listado de los proyectos y los presupuestos. Solicito ver las deudas de esta institución. Apóyate en la Ley 200-04 de libre acceso a la información pública. En cada institución del Estado debe haber una oficina y un responsable. Participa y exige. No hay lucha de brazos cruzados. www.lalucha.com.do. Ya estamos de vuelta, eso fue el spot publicitario para la ley 200-04. Utilícenla, que ese es el mecanismo que tenemos a mano, la información es pública. Transparencia. Es nuestro derecho como ciudadanos solicitar todas esas informaciones y saber en qué paran las entidades, los fondos públicos. Licenciada, en otro orden,
estamos notando, y disculpe que me divorcie del tema, estamos notando como que se está agravando el asunto del Tribunal Constitucional y protestas, y Danilo lo interrumpen en los discursos, y la gente somos Haití, como que este asunto se ha escapado de las manos. Yo tengo miedo que se vuelva para atrás. No, ya hemos tenido el debate aquí en cuanto a la sentencia del Tribunal Constitucional, que Víctor Mena... Víctor vuelve para acá. Víctor vuelve el jueves que viene, vamos a estar Víctor y yo aquí en el programa de Bloque Legal, con un tema muy interesante, los feminicidios y la violencia contra la mujer, la violencia de género. Un tema sumamente interesante que yo voy a estar aquí con Víctor el jueves que viene, no se lo pierdan. Qué bueno. Y lo interesante es justamente que volviendo al tema que usted estaba diciendo, el Tribunal Constitucional de los haitianos, o sea, eso ha dividido la sociedad dominicana en dos. Sí. Claro que sí. O sea, uno a favor, uno en contra. Y uno en contra. Pero pero lo correcto fue, yo lo publiqué eso, yo dije que lo correcto, sí, yo lo vi. Lo fue lo que dice el tribunal, que después que se tome esa medida, todo el mundo a unanimidad. Claro, todo el que se sienta siendo dominicano tiene que acatar esa ley. Claro, en dos partes pensando somos que somos independientes de Haití, o sea, no somos un estado, y una situación ilegal no puede crear una situación legal. Y alguien, yo tengo una inquietud. Antes que tú sigas, y alguien dijo algo que es muy cierto. ¿Dónde estaban los foros nacionales e internacionales cuando ellos nos subieron la veda, nos devolvieron los pollos, los plásticos y todas esas cosas? Mira, todo muy bien. Mira, yo siempre... Entonces, ahora que nosotros estamos tomando medidas institucionales para nosotros yo siempre digo eso, cuando pasa algo que en Haití, que nosotros vamos y lo socorremos desde inmediato, que desde la historia fuimos los primeros en llegar cuando tuvieron las desgracias, que lo lamentamos muchísimo porque somos seres humanos todos, pero de verdad los haitianos para mí son unos mal agradecidos, de verdad que sí. No, son unos mal agradecidos para mí. De verdad que sí, porque aquí nosotros le hemos abierto la puerta, nosotros los hospitales, las escuelas están llenas de haitianos. Sí, yo entiendo un poquito de que sí hay algunos de esos muchachos que es verdad que ya nacieron aquí, que debió, ese es mi entender, un poco de humanismo, ¿me entiendes? Pero ya lo que no califican, señores, de por Dios, cuando nosotros estamos en los Estados Unidos y vamos a Puerto Rico en Yola, nos devuelven para acá. Licenciada, un mensaje final a su pueblo, que tan grato los minutos que se pasan con usted. Yo quiero hacer antes de que mi preguntita. Nos hemos interrumpido como 5 veces. Wow. Usted habló de la violencia y a mí me interesó inmediatamente ese tema porque yo vivo en un barrio medio caliente donde se dan algunos casos. Claro. Entonces, yo quiero saber cuando una persona tiene conocimiento de que se maltrata a un niño, de que un señor maltrata a su esposa y algo así por el estilo, ¿qué debe de hacer una persona para no meterse? Porque tú sabes que a veces esos tipos son borrachones y esto y el otro, y si tú vas y lo denuncias, quieren tener un problema contigo y eso. ¿Qué debe de hacer una persona cuando tiene este caso en la... Sí, incluso ese tema ya lo habíamos tenido anteriormente, creo que fue contigo. Sí, claro. No se debe esperar. O sea, la violencia no solo tiene que ser física, o sea, no solo golpes, heridas. Claro, sino verbal. Empieza por una violencia verbal, ahí siempre empieza. Y desde que empieza con una violencia verbal, con insultos, ya a partir de este momento uno debe reaccionar, tomar medidas, denunciarlo. Y tenemos una fiscalía especializada en Puerto Plata, y está el licenciado Kenny Duncan y la magistrada Luisa Marmolejos. Ellos ayudan muchísimo, o sea, uno puede asistir como hombre o como mujer, no importa, también hay hombres que se maltratan, y ellos ayudan mucho, o sea, no hay que entablar de una vez un litigio judicial, o sea, ellos dan consejos, ellos están ahí para las personas, entonces no se debe esperar hasta que hayan golpes y heridas. Eso es muy importante, pero no quiero entrar mucho en temática porque ese tema es de Víctor para el jueves que viene aquí en Bloque Legal. Y volviendo al tema de nosotros de esta noche, la Ley de Acceso a la Información Pública, la Ley 200-04, que fue el tema de hoy, el mensaje de esta noche es que la utilicen. Busquen esa ley, la 200-04, es corta, son 11 paginitas. Y la han aplicado mucho esta ley con Canoa. Y sí, también. Claro que entonces, busquen esa ley, léenla, es muy sencilla.
para que sepan cuáles son sus derechos, en qué están empleando los fondos públicos, que en fin es para el beneficio de nosotros. Gracias. Este es el mensaje de esta noche. Pasen buenas noches. Pues, Bye. gracias, licenciada. Regresamos en breve.